9:26 y aquí está Ángel Verdugo. Ángel. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días. Buenos días a quienes nos escucha en este momento. Una aclaración antes. Yo di muchos años clase, o sea, muchos años clase. Incluso di en Lecumberri 3 años clase de primaria. En Lecumberri. Algún día contaré mis experiencias de ese paso ahí en el centro escolar Venustiano Carranza. Así es, el centro escolar Venustiano Carranza, y logramos cosas muy interesantes ahí. Todos los maestros éramos presos. Hasta el TEC de Monterrey en Obregón, en el Politécnico, en Física y Matemática, etcétera, etcétera. Y en esa modestia que me caracteriza, pienso que soy un buen maestro. O sea, me gusta explicar bien. Por más intentos que he hecho para explicar los precios de los combustibles y cómo se integran, me declaro un derrotado completo. Por más que he intentado el tuit. ¿Y cómo está eso del IEPS en el precio y que acá? Entonces, me veo obligado a hacer un intento más el martes o el miércoles de la siguiente semana. Entonces, voy a volver y prometo ya no volver a tocar el tema, porque entonces, pues va a decir, bueno, es que es por demás, necesitaría estar en un pizarrón y explicar. Entonces, hecha esa aclaración, vayamos al tema. Vamos a escuchar, Pascal, en este periodo de intercampañas y evidentemente durante la campaña, esta acusación sempiterna de la compra de votos, y que la compra de votos, y que hay que impedir la compra de votos, y la compra de votos por aquí y por allá. Sin embargo, nadie se atreve a hablar de la venta de ese producto. Todo el mundo le carga la mano al que compra votos. Dicen que en la economía uno compra lo que se vende. Entonces, si hay alguien que compra votos, aceptando que eso fuere posible, debe haber alguien que decide vender su voto. Entonces, yo les pediría a esos que lanzan la acusación, es que hay que impedir la compra de votos, que le agregaren una palabra. Hay que impedir la compra-venta de votos para estar más o menos parejo. Y esto me lleva... Ahora, la venta de votos no está prohibida por la ley. Bueno, es que entramos precisamente a eso, porque entonces caerías... La compra sí está prohibida, pero no la venta. Pero el problema es, yo reto a alguien a que defina... Al revés de que, como sucede en las drogas, ¿verdad? Exactamente. Así es, dice uno. Está prohibida la venta, pero no la compra. No. Entonces, es decir, a ver, definan, por favor, cómo se compra un voto. Quiero que me digan el procedimiento para configurar ese delito de la compra de voto. A ver, sin negar que existe, a mí se me hace así de entrada complicado el proceso, ¿no? Porque uno tiene que asegurar que la persona que recibe el favor, ya sea una tarjeta, un tinaco, lo que sea, ¿no?, a cambio de su voto, a la hora de ir a la urna, efectivamente cruce. Digo, ha habido muchas versiones de que les mandan con un celular. Es se les mandan con un celular a tomarle una foto y una vez que salen con la foto, y el que no tiene. Pero entramos a esa cosa medio un tanto bizarra, un tanto kafkiana. O sea, no estoy diciendo que no existe, estoy diciendo que es complicado. El problema es que en el caso de las figuras delictivas, debe de privar la claridad y la simplicidad. Sí, porque si no, ¿cómo lo castigas? Así es. Bueno, es como el delito de adulterio. Es decir, es el delito más difícil de probar, porque dicen los abogados penalistas que tienes que encontrar a la pareja en el acto sexual, pues tienes que ahí llegar. Simplemente cuando tocas para entrar al cuarto de un hotel o lo que sea, pues ya dejaron de practicar el acto, así sea momentáneamente. Pues entonces, es decir, son las cosas que se convierten casi en leyenda urbana. Pero ahora eso me da pie para entrar a algo que también se dice de una manera irresponsable: el fraude electoral. Muy bien. Y que bueno, incluso una colaboradora de Excelsior, la doctora Casar, en las elecciones más recientes habló en el Estado de México de un fraude cibernético, te has de acordar, y que yo le pedí que por favor nos explicara qué era para ella fraude cibernético. Por una razón, Pascal, muy sencilla.
Hay una ley, bueno, la anterior ley electoral, el famoso COFIPE, se dividió en 3 leyes. Una de ellas es la Ley General en materia de delitos electorales. Yo les pediría a todos aquellos que hablan del fraude electoral que por favor lean la Ley General en materia de delitos electorales. Creo que incluso no es muy larga, ¿no? Es una ley cortísima, cortísima, donde... A diferencia de la Legipe, que efectivamente, es porque larga, ahí tiene que ver con otras cosas. O sea, le quitaron a aquella ley, le quitaron esta parte específica de los delitos y crearon una ley que es muy pequeña. Es muy pequeña. Lo Vamos que a dejarla hace... de tarea. Así es. A ver, lean la Ley General en materia de delitos electorales y los reto a que encuentren, en el articulado donde se describen los delitos electorales, que encuentren la palabra fraude. No hay fraude electoral, no existe como delito. Es como lo que tú has dicho, la corrupción, ¿no? Así es. O sea, señores, si tienen dudas de lo que yo estoy diciendo al no ser abogado, pues que un día el doctor Romero Apis les explique. Fraude, está incluso penado el fraude en función del beneficio económico que obtienes o beneficio material. En el caso del voto, ¿qué beneficio material tiene la persona que en principio compra el voto, por ejemplo, para irnos... Claro, su beneficio es que gane su... Pero eso, ¿cómo partido, cuantificas, ¿no? Eso? Sí. Pues no hay, pues, es decir, entonces... Y por eso el delito más castigado, perdón que te interrumpa, de acuerdo con la FEPADE, aquí se lo preguntamos al fiscal, es el turismo electoral. Bueno, eso... Que es cambiarte de domicilio sin que en realidad... Cambies físicamente para poder votar en otro estado. ¿Por qué? Porque hay una restricción absurda que dice que tienes que ser vecino de la parte territorial que piensas o representar si vas al legislativo o si vas a gobernar en el caso de una presidencia municipal. Claro, pero por ejemplo, si yo, vamos así, yo vivo en, es un ejemplo, vivo en la delegación Benito Juárez. O Miguel Hidalgo, una que hace correcto. Frontera con, y me cambio y declaro ante la autoridad electoral que mi residencia con un comprobante que no es mío es ahora en Naucalpan porque me interesa votar en la elección de la municipal que va a haber este año en Naucalpan. Eso es turismo electoral. De acuerdo, pero también hay otra cosa que antecede a eso. ¿Qué tal si te ofrecen una candidatura en el Estado de México o en esa parte? Claro. También sería una modalidad del turismo electoral. Claro. Pero estamos ante situaciones bizarras, por no utilizar el adjetivo de kafkianas. ¿Por qué? Porque seguimos pensando en el siglo XIX o en el siglo XX. En que se hacían tacos de boletas y se metían a la urna. Pero además hoy, cuando la movilidad de las personas, de los trabajadores, en general la movilidad en una economía abierta es la regla. Alguien puede tener su domicilio en una parte, en una ciudad, en un estado, pero el señor va y trabaja allá. Es decir, eso no importa, pues. Pero al final de cuentas, hay muchas cosas que tenemos en nuestra legislación que datan de decenios y por razones de cobardía legislativa, vamos a ponerle esa expresión, no nos atrevemos, deja tú a cambiar esas leyes absurdas en muchas de sus partes, de su articulado, sino que incluso nos negamos siquiera a discutir el tema. ¿Te acuerdas tú que en los estatutos del PRI o a los priistas les estaba prohibido siquiera discutir el tema de la universalización del IVA? Dice, a ver, pero ¿cómo puedes plantear? Bueno, estamos tan anticuados, con posiciones tan absurdas, que en un determinado momento preservamos esas reliquias que ya no tienen razón alguna de ser, y eso da lugar a que grandes intelectuales estudiosos hablen del fraude cibernético, como la doctora Casar, que jamás explicó que era fraude y menos cibernético, y así varias cosas. Por eso termino diciendo esta súplica a los que hablan de compra de votos. En todo caso, si quieren hablar de compra de votos, que hablen de la compraventa para poner a las dos partes enfrentadas. Uno que ofrece un producto, ¿cuál es mi voto? Ya será problema del comprador verificar que el vendedor cumple con la oferta de la venta, lo cual será prácticamente imposible. En consecuencia, hablar de compra de votos es una tontería.
porque además subestima al elector. El elector es más trucha, agarro la lana, agarro esto y voto por quien me da mi gana. Quien yo quiera. Así Pues, es. Ya digo, y además se ha demostrado con tantas alternancias que hay. Por supuesto. No, Y además, creo que la cifra Pascal, es 17 de 27 estados en elección de gobernador tuvieron alternancia. bueno, entonces, pero además con las combinaciones del voto, yo voto por un partido o una coalición en gobernador, pero en diputado federal por otro, en diputado local por otro y en presidente municipal por otro. Entonces, es absurdo eso. Sin embargo, ese es el andamiaje jurídico caduco y acedo que tenemos. Y algún día habrá que discutir el tema, porque ahorita se nos acabó el tiempo, de por qué las denuncias de fraude en esta temporada electoral vienen principalmente pues de la coalición que tiene la preferencia, la mayor preferencia en las encuestas. Bueno, es una cosa algo que sabrán. no entiendo. Gracias, Ángel.